Laura Sommer es periodista, es abogada también, es directora ejecutiva y periodista de chequeado.com, un sitio realmente alucinante, muy interesante para aquellos que nos gusta la actividad del periodismo, para aquellos también que bucean dentro del derecho y de saber y de informarse, un trabajo impecable lo que hace este grupo de gente relativamente joven, por cierto, muchos de ellos. Laura con una linda experiencia para contar hoy y tiene que ver con estas cuestiones que vivimos todos los días, ir sabiendo cómo nos posicionamos respecto a este tema. Laura, ¿nos escuchás bien? Sí, claro, perfecto. Bueno, ¿Cómo un están? gusto, un placer. Muy bien, un gusto, un placer tenerte y gracias por haber aceptado la invitación. No, al contrario, gracias a ustedes por el interés. Siempre es bueno para nosotros que más gente conozca el trabajo que hacemos en Chequeado, que venimos haciéndolo desde 2010, pero obviamente en el contexto de la pandemia y con la avalancha que hay de desinformación vinculada a la pandemia, tiene más sentido que trabajemos y que mucha más gente ayude en todo caso a que la desinformación, lo que vamos logrando desmentir de la desinformación, le llegue a más personas por distintos canales que no siempre son los canales habituales ni de los medios tradicionales ni de las redes sociales abiertas. Laura, antes de arrancar, ¿cómo es tu formación profesional? Yo estudié Derecho en la UBA y también estudié Comunicación, o sea, soy abogada y Ujú. periodista, eh, y enseño en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, Derecho a la Información, con una agenda más enfocada en cuestiones de acceso a la información y transparencia que en otros asuntos del derecho. Bien. ¿En qué etapa, algo comentaste, pero cómo empieza a surgir esta gran posibilidad, que fue una novedad mundial, ¿no? Esto de empezar a chequear información, ¿en qué etapa de tu vida comienza y cómo lo vas gestando, cómo lo vas armando? Bueno, en realidad, aunque muchos lo confunden y suelen preguntármelo, no soy yo la fundadora de Chequeado, sino que los fundadores de Chequeado son un doctor en física de Stanford, un doctor en química de Oxford y un economista, mayores, o sea, tienen el más joven 70 y largos y el mayor de ellos 80 y pico, y básicamente son consumidores de medios desencantados que no encontraban, les hablo alrededor de 2008, 2009, no encontraban en los medios lo que estaban buscando, que era más contenido informativo, más contenido factual, vinculado a la evidencia y menos de opinión disfrazada de información, o algo parecido. Ellos viniendo de las ciencias quizá más duras que otro tipo de ciencias, eh, no entendían del todo esta necesidad de muchos en ese momento de Argentina muy, muy polarizada, de tener que leer varios medios el mismo día para terminar de descifrar cómo habían sido los hechos, ¿no? Más allá de la opinión o la idea política o dónde separar a cada uno. Entonces crean esta organización, es una organización sin fines de lucro, legalmente somos una, una fundación aprobada por la IGJ, con la misión de aportar datos y evidencia al debate para mejorar la calidad de la discusión democrática, digamos, para que cada uno, insisto, opinando o parándose donde se quiera parar del espectro político partidario, sí podamos tener acuerdos sobre qué estamos discutiendo. Qué interesante porque vos también con la formación en derecho que tenés, es muy interesante. Yo creo que es el complemento ideal de la actividad periodística, ¿no? El derecho, porque tiene que ver con esta cuestión de cómo transmitir la información y el derecho a la información. A partir de esta situación, de este nacimiento de proyecto, se empiezan a suscitar un montón de cosas, me imagino, en el equipo de trabajo, en la página y a nivel mundial. ¿Cómo fue esa recepción del ingreso de Chequeado al mundo de los medios? Sí, bueno, Chequeado cuando surge está en línea desde octubre de 2010, creado por estos señores, los nombres están en la página, digamos, no son conocidos, pero se llaman, haciendo honor a ellos, digamos, se llaman Julio Aranovich, Roberto Lugo
y José Bekenstein. Ellos empiezan el proyecto con 2 periodistas que hoy son piezas centrales de Chequeado, con Olivia Sor y con Matías Di Santis, los dos estudiantes, uno y la otra Olivia recién graduada, muy jóvenes. Cuando nacen solo había experiencias similares de chequeo, de lo que el mundo llama fact-checking, o chequeo de hechos, o verificación del discurso, según la traducción que adoptemos, que básicamente consiste en contrastar los dichos de líderes políticos, líderes de opinión, empresarios, sindicalistas, medios, con los datos y los hechos, y cuando digo los datos, son los mejores datos disponibles en ese momento. Esto cobra particular relevancia en medio de la pandemia y el dinamismo de la pandemia y el dinamismo de la evidencia que la ciencia, que no tiene las respuestas certeras o terminantes que nos gustaría tener respecto de la COVID-19, nos va aportando con el paso de los días. Decía, cuando Chequeado nace había solo organizaciones similares en Estados Unidos, 3 organizaciones, una en una universidad, una en el diario Washington Post y otra que se llama PolitiFact, que se hizo muy famosa al poco tiempo porque ganó un Pulitzer en 2009. Después, en Francia, en 2 de los principales diarios tradicionales de Francia, en Le Monde y Libération, había equipos de chequeadores dedicados a contrastar dichos de líderes con hechos. Y también en Inglaterra, en un canal de televisión que se llama Channel 4, que muchos en la Argentina lo conocieron a raíz de la revelación que hicieron sobre el caso de Cambridge Analytica vinculado al uso irregular de datos por parte de Facebook. Esas 3 organizaciones hacían fact-checking. Nadie en América Latina, nadie en un país del sur del mundo, como ustedes saben, en América Latina tenemos particulares desafíos, no solo en el acceso a la información, sino también en la manera en la que se publican y se elaboran las cifras y los datos. Piensen, cuando Chequeado surgió, el INDEC, el Instituto de Estadística, estaba intervenido y había sobre algunos asuntos sobre los que, aun cuando informáramos con las fuentes oficiales, teníamos que hacer la explicación del asterisco de estos datos están cuestionados por los expertos, ¿no? Entonces, bueno, cuando surgimos, tuvimos vínculo con estos otros pioneros del mundo, pero al poco tiempo, en 2014, conformamos una red que se llama LATAM Chequea, que ahora nuclea más de 30 medios y organizaciones de 17 países de América Latina, y que básicamente lo que hacemos es compartir muchas veces aciertos, pero otras veces errores o problemas que no necesariamente sabemos cómo resolver en la práctica del chequeo o en la práctica del funcionamiento de un medio. En la mayoría de los casos somos medios chicos, sin fines de lucro, que buscamos, entre otras cosas, tener un financiamiento lo más diversificado que podamos para no depender de nadie, y poder mantenernos en el tiempo con la convicción y el compromiso de que los datos hoy pueden beneficiar al presidente y mañana al líder de la oposición, y que en todo caso nuestro compromiso no es ni con uno ni con otro, aunque nos acusen de las dos cosas según cómo dan los chequeos de la semana, sino que nuestro compromiso es presentarle a la gente los mejores datos que encontramos disponibles en el momento que hacemos la verificación o el chequeo. Lograr objetividad periodística es un tema complejo, difícil, ¿no? Esa balanza. Sí, yo digo a veces que yo hablo más de honestidad intelectual y en nuestro caso de cumplimiento de un método que es nuestro compromiso con nuestra audiencia o nuestra comunidad. Nosotros tenemos un método de trabajo que cualquiera lo puede consultar en chequeado.com/método, que explica qué pasos seguimos antes de decir que una afirmación es falsa o es exagerada o es engañosa o es apresurada. Y cualquier persona puede chequearnos a nosotros, porque no trabajamos con lo que en el periodismo se llama off the record, fuentes anónimas, sino que es todo con fuentes abiertas, donde cada uno puede poner en duda si esa fuente es más o menos confiable, con lo cual nosotros, lejos de sentirnos ni dueños de la verdad, ni personas que podemos cerrar conversaciones o cerrar discusiones o debates, lo que planteamos es, tenemos un método con el que logramos
acceder a datos porque hacemos un trabajo importante de búsqueda de esos datos y de abrirlos para otros, y no nos creemos infalibles ni mucho menos, por eso el método tiene una política de corrección. Nuestro compromiso en todo caso es, si alguien cree y encuentra un dato mejor, más actual o más fidedigno para el fenómeno que estamos analizando que el que nosotros dimos, nuestro compromiso es que si nos lo mandan, y nos lo hacen saber, obviamente si no nos enteramos no podemos hacerlo, pero si nos lo mandan tenemos 72 horas para confirmar si debemos corregir nuestro contenido o actualizarlo, y no es algo que no hayamos hecho, sino que siempre que consideramos que hay un dato mejor al que pudimos utilizar en el momento que publicamos la nota, actualizamos el contenido o lo corregimos. Creo que cuando a mí me preguntan es la objetividad no existe o la verdad no existe, sobre la discusión filosófica creo que podríamos pasarnos horas, pero eso no necesariamente, o esa discusión no necesariamente mejora el trabajo periodístico. Yo creo que el trabajo periodístico requiere, además de responsabilidad y ética periodística, y vocación y otras cosas, requiere que uno tenga un método transparentado con su audiencia, donde la audiencia pueda saber cómo trabajamos y algo más del detrás de escena, de que cuando sostenemos algo, previamente hicimos A, B, C o D, o si no hicimos nada, bueno, que justamente le digamos esto, estoy opinando o estoy argumentando desde mi propia idea, ¿no? Creo que... Te hago una consulta. Sí. Respecto al método de trabajo que vos decías que está bien explicado, yo lo he visto en la página de Chequeados, Sí. pero aquel caminante, ¿cómo hace para empezar a tener esos datos para un chequeo personal, privado, de cómo empezar a detectar si un dato es real o es falso? Bueno, nosotros decimos, hay algunas herramientas que son herramientas sencillas, que no necesitan que uno sea ni un periodista avesado, ni un detective, ni un policía, ni un investigador judicial. Lo que nos muestra el trabajo de estos años es que muchos de los contenidos falsos o contenidos desinformantes, que a veces no son completamente falsos, sino que tienen una parte de falsedad o de exageración, o que fueron sacados de contexto y entonces eso tergiversa los hechos, muchísimo del contenido viene empaquetado en imagen. Y la razón de por qué la desinformación utiliza imágenes es porque en general la desinformación se aprovecha o se vale de los aspectos emocionales que todos los humanos tenemos, ¿no? Y en general las desinformaciones son titulares espectaculares, que nos generan a veces ira, a veces angustia extrema, a veces bronca. Entonces, el primer consejo o recomendación a cualquiera que nos esté viendo es: si te llama mucho la atención aquello que ves, duda. Lo primero que tenemos que generar en la gente es esta como alerta o escepticismo, que no significa que el escepticismo nos lleve a no creer nunca en nada ni en nadie, ¿no? Pero sí a que seamos capaces de poner en cuestión que porque alguien sea nuestra pareja o nuestro compañero de universidad o nuestro compañero de trabajo y le tengamos cariño y aprecio, no significa que sea una fuente valiosa, ¿no? Eso es importante de diferenciar. En general, mucha de la desinformación circula por WhatsApp o canales de mensajería instantánea, y una de las razones de por qué eso ocurre es porque en esos espacios tenemos bajas nuestras defensas en un punto. ¿Por qué tenemos bajas las defensas? ¿O por qué hago esta metáfora? Bueno, porque sobre alguien al que uno le tiene cariño o aprecio, no está esperando que le brinde contenidos desinformantes o falsedades o mentiras. En principio no está relajado respecto de que esa otra persona que le tiene aprecio quiere cuidarlo, que si le está compartiendo algo, en principio hizo algún ejercicio de chequeo. Y lo que vemos en las investigaciones, no solo de Argentina, sino del mundo, es que cuando le preguntas a la gente por qué comparte un contenido si no sabía si era verdadero, muchas veces responde: compartí por las dudas, ¿no? Por las dudas. No estoy segura que si es verdadero, pero comparto por las dudas. Nosotros decimos que particularmente en el contexto en el que estamos de
pandemia y de emergencia sanitaria, es muy importante que la gente tome conciencia que tiene que cambiar esa frase por las dudas no comparto, o si dudas no compartas. Estamos haciendo una campaña con ONU Argentina en esa línea, planteándole a la gente que cuidar hoy al otro, a un familiar, a un conocido, a un compañero de trabajo, no es compartirle por las dudas eso que no nos consta, sino más vale que si nos generó algo de duda, porque no nos termina de cerrar, porque la fuente no es una fuente conocida u oficial en el sentido de la administración de la crisis sanitaria, como puede ser un Ministerio de Salud o la OMS a nivel global, es mejor que no compartamos el contenido porque puede significar un problema que no sea solamente un problema teórico o un problema de derecho a la información, sino que tenga directamente que ver un efecto en la salud o la vida de la gente, porque la desinformación, mucha de la desinformación que estamos viendo, tiene que ver, por ejemplo, con falsas curas o falsos tratamientos para la COVID-19, y en algunos casos esas desinformaciones pueden llevar a la gente a sobreconfiarse de que esto es menos grave o menos severo de lo que es. Entonces puede llevar a la gente a no respetar algunas de las medidas de distanciamiento social establecidas, etcétera, por sobreconfianza de que, bueno, igual no es tan dramático o no es tan problemático. Entonces, creo que de cuestiones específicas, la primero es despierten la duda, sepan que no importa que sea un amigo, puede estar compartiendo un contenido que sea falso y no necesariamente eso significa ni que sea malo, ni que sea un espía ruso, ni chino, ni norteamericano, sino que nos puede pasar a cualquiera que sin darnos cuenta y sin advertirlo compartamos un contenido así. La otra, muy fácil para los que no lo conozcan, es, hay un recurso que es gratis, que es una herramienta de Google que se llama búsqueda inversa de imágenes, que le permite a cualquier persona, si le llega una foto o una fotografía, poder verificar si esa fotografía es del momento actual o pertenece a veces a otro momento histórico del mismo país o a otro país. Quizás recuerden algunas de las imágenes que circularon al inicio de la cuarentena, que había algunos cadáveres en las calles y obviamente a muchos nos impactaba y nos hacía daño. Y bueno, si uno hacía usando esta herramienta una búsqueda inversa, veía que se trataba de una obra de arte que se había hecho en Alemania hace unos años conmemorando el Holocausto, o sea, el fin del Holocausto. Y entonces ahí también no es un recurso que nos lleva horas de investigación, sino es simplemente saber que existe la herramienta que nos permite ver si esa imagen pertenece a un contexto distinto al que están señalando, porque muchas veces se comparte una imagen con un texto arriba o un texto sobreimpreso a la imagen, con el que se le hace decir a la imagen algo distinto a lo que la imagen original era, ¿no? Ese es Laura, otro. me consultaban ahí respecto si hay algunas temáticas que son más tendientes a las noticias falsas. Bueno, en el contexto de la pandemia nosotros tenemos identificadas 4 como categorías o grupos de desinformación. No sé si la persona, si querés preguntar, que vuelva a escribir, si se está refiriendo a la pandemia o a las No, en el situaciones contexto fuera. global, ¿qué temática es la que...? Bueno, a ver, en general los chequeadores en el mundo trabajamos con un cuadro de doble entrada. Cuando vamos a verificar un contenido, miramos que ese contenido sea viral. No alcanza con que nos mande una persona diciendo esto me llegó y eso ya, solo eso activa el trabajo del equipo de redacción de chequeados, sino que con distintas herramientas vemos que ese contenido haya circulado mucho. ¿Sí? Las 2 herramientas que usamos habitualmente para las redes abiertas, como Instagram, Twitter o Facebook, entre otras, se llaman CrowdTangle y BuzzSumo, que nos permiten ver qué está circulando más en ese momento y qué contenidos están viralizándose. El otro factor que tenemos en cuenta a la hora de empezar a hacer chequeo es el posible efecto nocivo de ese contenido. Y ahí trabajamos
en general los chequeadores en el mundo con una categorización que dice, bueno, si el contenido puede poner en riesgo la vida, y ahí aparecen las desinformaciones que ahora tienen que ver con la pandemia, es lo primero que tratamos porque puede poner derecho a la salud, los casos de radicalización impactan ahí. Después, lo que puede tener que ver, o las desinformaciones que tienen que ver con afectación al sistema democrático, y esto en elecciones pasa a veces cuando se difunden boletas falsas en algunas ciudades con la foto del candidato o la candidata, el nombre del partido correcto, pero un número de lista distinto, y después en la vida real, no en la virtual, se pasan por abajo de la puerta boletas falsas con ese mismo número que se difundió en las redes, y una persona que por ahí no le prestó más atención y llevó su boleta toda cuidadosa porque quería votar ese partido, termina teniendo un voto anulado porque un voto con un número de boleta distinto al real no es un voto válido según la ley argentina. Ese es un típico caso, aunque sea, obviamente que si fuera un voto solo no tiene un impacto directo en una decisión de voto, pero si fueran cientos o miles puede llegar a tenerlo. El siguiente factor que se toma en cuenta con efecto nocivo de la desinformación son los que pueden afectar el sistema económico. Aparecen recurrentemente, sin ir más lejos, la semana pasada pasó contenidos que dicen que se instaura de vuelta el corralito en la Argentina. Y obviamente, como tenemos tradición de crisis y de situaciones traumáticas en ese sentido en nuestro país, cada vez que una desinformación de ese sentido aparece, viraliza un montón, y en algunos casos, no solo en la Argentina, les hablo de un caso inglés, un banco casi quiebra en Inglaterra por una desinformación que decía que tenían menos fondos para devolverle a sus clientes de los que en realidad tenían. De esto les hablo hace, no el año pasado, sino en 2018 fue este caso, es un caso que se suele usar bastante cuando se habla del posible daño económico de la desinformación. Y el cuarto, siguiendo, digamos, en menos daño, pero sí relevancia y masividad, tienen que ver con las desinformaciones que minan la confianza de la gente. Minan la confianza de la gente en el sistema político, en el sistema democrático, pero también simplemente minan la confianza en el prójimo. ¿Por qué? Bueno, desinformaciones que por ahí no tienen un efecto tan directo como las que puedan hablar de un falso tratamiento de la COVID-19 o un efecto tan directo como este que les mencionaba de la quiebra de un banco o posible quiebra de un banco, pero sí son como pequeñas gotas que van haciendo que la gente confíe menos por ahí en su Congreso o su legislatura, por ahí en su justicia. A veces refieren a que los funcionarios ganan más de lo que en realidad ganan, y no estoy queriendo decir con esto que ganan poco, pero si ganan 150 y alguien sale a decir que ganan 500, esa es una desinformación que va generando más desconfianza en la gente o menos valoración positiva de la gente en las instituciones. Todas esas desinformaciones, si me preguntan, ¿todas aparecen en la Argentina? Sí, en distintos momentos, unas más que otras también. En las épocas electorales, más las que tienen que ver con posible impacto en el sistema democrático y la confianza en las instituciones. En momentos de crisis económica se activan más las de posible daño económico, y en momentos de emergencia sanitaria como el que estamos viviendo hace 40 y pico de días, sobre todo aquellas que tienen impacto directo o posible impacto directo en la vida de las personas. Laura, dos consultas, se va sumando mucha gente, agradecerles a todos. Estamos hablando con Laura Sommer, directora ejecutiva, periodista, abogada de Chequeado.com, un sitio insignia en América Latina, en Argentina, y la tenemos amablemente charlando hoy con nosotros. Analía Moya nos preguntaba respecto a los trolls, y Marcelo también nos consultaba respecto a las acciones legales debido a las fake news, si existen, no existen. Bueno, entonces, sobre los trolls, no sé si la pregunta especifica un poco más, es qué hacen ellos o qué significa, Sí. no sé a cuál de las dos cosas pregunta. Las dos, definirlos y la actividad que hacen. Bueno, es importante, y a veces hay una confusión general en la diferenciación entre un bot y un troll.
Eh, no todos los bots pueden ser cuentas automatizadas que no necesariamente tengan la misma función o la misma acción que un troll. Los trolls son aquellas que en muchos casos son cuentas automatizadas y lo que buscan son generar o enardecer el debate, ¿sí? Generar ruido, generar rechazo, persecución, etcétera, en alguna discusión. Si la pregunta es sobre qué pasa con los trolls con chequeado o con otros chequeadores, es a lo largo de los años, en distintos momentos hay ataques, a veces de trolls más cercanos al oficialismo, a veces de trolls más cercanos en la Argentina a Cambiemos. Actualmente en estas últimas semanas hay una campaña muy fuerte contra los chequeadores en España, pero sí, es una práctica no deseable, pero con la que nos enfrentamos habitualmente, que son críticas encendidas, en general no necesariamente fundadas ni basadas en evidencia, pero que buscan minar la confianza del trabajo que hacemos. La segunda pregunta refería a, perdón. La legalidad, Ah, digamos, el impacto legal de lo que genera una fake news, si tiene bueno, impacto. sí, a ver, la pregunta esa suele aparecer también, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Mucha gente, hay como dos posiciones muy extremas. Aquellos que defienden a ultranza la libertad de expresión y plantean que no importa cuán nociva o cuán fuerte sea el daño de la desinformación en un sistema democrático, tenemos que resguardar la libertad de expresión y en todo caso buscar acciones posteriores, responsabilidades ulteriores con aquellos que hayan con su expresión causado determinados daños que puedan probarse. Y hay otros, en cambio, esa es la discusión que está actualmente más presente en los Estados Unidos, que le exigen o le reclaman al Estado y también a las empresas, a las plataformas como Facebook u otras, que tengan acciones más firmes contra aquellos actores que sistemáticamente, ¿no? Aquel actor que alguna vez publica un contenido falso, porque yo insisto en que somos humanos y errores puede haber en todos los órdenes y obviamente incluido en los órdenes periodísticos y en los medios. Entonces, no hablamos de un error de vez en cuando, sino sobre aquellos que tienen medios o empresas dedicadas exclusivamente a publicar y hacer circular contenido desinformante. La discusión entonces en esos casos pasa por reclamarle al Estado y a las plataformas que sean más duros, que cancelen esos mensajes, que los bajen. Bueno, la respuesta en Argentina desde la ley es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que como saben quienes vienen del derecho, integra y es parte integrante de nuestra Constitución desde el año 94, no dice que nosotros, nadie de nosotros esté obligado a decir verdad. Dice que tenemos libertad de expresión y la única limitación que plantea la Convención tiene que ver con los mensajes de odio racial o religioso. Dicho lo cual, cualquier regulación que fuera a cuestionar o a buscar cercenar el mensaje entraría en principio en colisión con lo que nuestra Constitución dice. Eso no nos deja necesariamente en el punto de decir, bueno, entonces vale cualquier cosa o cualquiera puede generar cualquier daño sin responsabilidad. No, yo lo que estoy diciendo es no tenemos necesariamente una solución al problema de la desinformación cercenando la expresión ni desde el Estado ni desde los privados, sino que tenemos que encontrar otras vías que son más difíciles, que son más complejas, que probablemente sean más largas, que entre otras tienen que ver con más educación y más conocimiento de la gente de que este problema no es un problema de películas de espías, sino que pasa todos los días en nuestros teléfonos y en nuestra computadora, porque la desinformación existe, está y nos llega continuamente, y entonces tiene más que ver con cuestiones educativas y en todo caso respuestas de la justicia
a cuando una desinformación provoca un daño, puede ser un daño al honor, puede ser, hay un caso que está reciente en el contexto de la pandemia, una desinformación que señalaba que había un caso de COVID-19 en un hospital en el que en realidad no había ningún paciente con COVID-19, esto fue hace algunas semanas, y eso generó que los donantes de sangre durante 2 o 3 días bajaran un montón en ese hospital. El director de ese hospital hizo una denuncia, y en ese caso la causa no se enfocaba en la expresión, sino en el daño que esa expresión había provocado. Creo que la respuesta en todo caso, si aceptan mi posición más personal, porque acá no es que Chequeado tenga una posición tomada, va más por ese lado que por el lado de buscar suprimir expresiones, porque si no, probablemente el remedio termine siendo más complejo que la enfermedad que queremos curar. Ahí me habían colocado también que repitieras cómo chequear las fotografías, la información, lo que dijimos en la primera, cómo hacerlo en una cuestión práctica, cómo lo hace aquel usuario que nos está viendo. Sí, se llama búsqueda inversa de imágenes. Si les Bien. parece, lo que me comprometo, hay tutoriales que duran menos de 30 segundos, me comprometo a mandarlo para que ustedes lo difundan con quienes están siguiendo la transmisión, pero es muy sencillo, lo pueden incluso usar desde el celular con el botón, pican sobre la imagen y ahí les aparece el Research Image o búsqueda de imagen, y eso, copiando esa imagen en el buscador, les aparece si esa foto o esa imagen ya fue publicada previamente, a ustedes les va a aparecer el link al momento de esa foto. Entonces, cuando les aparezca esa foto, les va a aparecer con un texto de referencia del año, del lugar o lo que fuera donde fue publicada. Y en ese sentido, es una primera alerta de, bueno, si está circulando ahora una foto que en realidad era de años atrás o en realidad es de otro país, vale que me pregunte si exactamente la misma imagen puede estar siendo verdadera ahora, ¿no? Ahí nos pregunta el nombre de la app para rastrear virales que pueden ser falsos. Bueno, nosotros tenemos una herramienta que desarrollamos en Chequeado. Si ponen en cualquier buscador, yo lo chequeo. Es una web donde tenemos cargados todas las desmentidas que hicimos en Chequeado en estos años, todas las que hicieron nuestros colegas de España de Maldita.es y nuestros colegas de México de Animal Político, y ustedes ponen la palabra sobre la que tenga que ver o la cadena viral que les llegó o la imagen o el video, y si hicimos una desmentida les aparece ahí la referencia con el link y ustedes pueden entrar. Esa es también una herramienta abierta, gratuita y que puede usar cualquiera solo con no digo un minuto, menos de un minuto, por ahí algunos segundos, nada más tomándose el trabajo de ingresarlo en el buscador. Sobre todo para evitar compartir aquello que ya fue desmentido, porque yo insisto en esto, obviamente los líderes públicos, los funcionarios y los medios tienen más deberes que el ciudadano de a pie respecto de la verdad y el cuidado del uso de la evidencia en lo que dicen y en lo que publican. Pero cada uno de nosotros, cuando comparte un contenido, si lo hace sin el menor cuidado de que ese contenido quizás ya fue desmentido y no tiene ningún fundamento, también tiene algo de responsabilidad. Yo digo que o podemos ser stoppers o especies de arqueros contra la desinformación, o al contrario, ser facilitadores de que la avalancha de la desinformación nos siga viniendo encima, ¿no? Laura, quería consultarte, ¿son consultados por jefes de Estado, por políticos? ¿Cómo es la relación que tienen con ellos? Bueno, a ver, consultados, nosotros los consultamos a ellos porque la metodología del chequeo de los chequeadores en casi todos los países del mundo incluyen, cuando uno está chequeando un líder, sea un líder del Poder Ejecutivo, del Judicial o del Legislativo, pero también sea un sindicalista, un empresario, un periodista, incluye en el método como un paso del chequeo consultar a la fuente que estamos chequeando y decirle, estamos chequeando esto, ¿en qué se basa tu afirmación? Obviamente la persona o el líder puede elegir ignorarnos y no contestarnos, o contestarnos y decirnos en qué se basa su afirmación. Ese es el vínculo que tenemos con los líderes,
hemos tenido consultas de líderes en distintos momentos en estos casi 10 años de si estábamos dispuestos a hacer chequeos de sus discursos de manera previa a que los discursos los dieran. En el caso de Chequeado, y lo mismo hasta donde conozco de los 80 y pico de chequeadores certificados por la Red Internacional de Chequeo, no trabajamos con gobiernos ni con partidos políticos, ni recibimos tampoco fondos de ningún gobierno ni partido político de la Argentina, porque, bueno, creemos que parte de nuestro trabajo es justamente chequearlos y controlarlos, o controlar que lo que digan esté lo más basado en evidencia posible. ¿Y la relación con los medios cómo es? ¿Cómo fue? Y me imagino cómo es hoy, porque son una Bueno, fuente confiable ustedes de datos, ¿no? Bueno, a ver, los medios desde el inicio de Chequeado, y esa fue una diferencia que los fundadores, yo creo, acertadamente incorporaron a Chequeado, a diferencia de los chequeadores de Estados Unidos, de Francia y de Inglaterra, que chequeaban exclusivamente a funcionarios públicos. Chequeado desde el inicio chequea no solo a funcionarios públicos, sino también a medios, o como dije hace un momento, líderes sociales o empresarios o sindicalistas. La razón de por qué chequea a sector tanto público como privado, aunque en las normas, digamos, legales, la responsabilidad de lo público es distinta a la del privado, es porque sabemos que en nuestros países el poder, no solo del poder público, sino también del poder privado, es relevante, no solo del poder formal, sino también el poder informal, y porque nos pareció central, o a los fundadores les pareció central en el inicio, que pudiera ser objeto de chequeo cualquier persona que tuviera su voz que resonara más que la de un ciudadano medio. O sea, cualquier persona a quien se le estuviera escuchando en el debate más que otras, y ahí pueden aparecer, y han aparecido a lo largo de los años, a veces algunos famosos o celebridades, ¿sí? No cuando hablan de sus parejas o cuando hablan de su vida cotidiana, pero sí cuando se refieren a algún asunto de política pública. A veces esas personas tienen más seguidores o la gente les presta más atención que a otros que tienen el cargo formal para hacer esa tarea. Entonces, ellos también son objeto de chequeo, en nuestro caso desde el inicio. La relación con los medios los fundadores siempre decían que cuando empezaron les decían que los medios no los iban a querer nada, que los medios los iban a criticar. En general, nosotros tenemos alianzas con los medios, alianzas para que reproduzcan los contenidos. Desde que empezó la pandemia, nosotros todos los días, la responsable de comunicación de Chequeado le envía a más de 120 medios de todo el país todas las desmentidas del día, como una especie de aviso para que no reproduzcan ni publiquen eso que ya logramos desmentir. Durante la campaña electoral hicimos un proyecto en el que estuvimos aliados con otras organizaciones como la agencia de noticias francesa AFP y una organización de académicos que se llama First Draft, que es una organización inglesa. Hicimos un proyecto que se llamaba Reverso, que por ahí algunos de ustedes vieron o conocieron, que lo que buscaba era desmentir desinformación electoral. Y ahí los medios eran aliados, había medios de los más grandes del país y medios autogestionados por ahí con 2 personas en su redacción. Y lo importante, como nosotros siempre decimos, es que la desinformación viraliza y llega en general mucho más lejos que la desmentida de la desinformación. Entonces, aliarse con medios distintos y sobre todo con medios distintos en su línea editorial es importante, porque si no, muchas veces, en el contexto de cómo funcionan hoy la circulación de contenido informativo, tiende a circular en tribus o en grupos con gente que piensa más o menos igual. Y entonces es difícil penetrar en esos grupos de gente que piensa más o menos igual con una desmentida, y que esa desmentida sea relevante. Entonces, cuando uno busca que efectivamente el impacto de su trabajo, como en el caso de Chequeado, llegue lo más lejos posible, estar aliados con medios diversos contribuye a aumentar las chances de que la desmentida llegue a más gente que tuvo
al frente, digamos, el contenido que estamos desmintiendo. Laura, dos consultas. Algo dijiste de cómo se financia Chequeado y qué cantidad de Sí, gente trabaja. bueno, cantidad de gente en el equipo estable, somos 21 personas, no todos en full time, digamos, pero sí 21 personas que trabajamos regularmente y fijo en la planta de la organización. Las 21 personas no son todas de la redacción o del programa de medios. Chequeado tiene un programa de medios, que es el más conocido, pero también tiene un programa de educación que se enfoca en dar herramientas a periodistas para que usen más y mejores datos y evidencia, y también se enfoca en adolescentes convencidos de que hay que trabajar una agenda que ayude a desarrollar más capacidad crítica y lectura crítica de los adolescentes o las nuevas generaciones. Y también hay un programa de innovación que lo que busca es generar herramientas tecnológicas, en general abiertas, no es que cobramos por ellas, sino como esta que les mencionaba hace un rato, Yo Lo Chequeo, lo que busca es desarrollar herramientas que pongan a disposición o de la redacción nuestra o de otras redacciones o del ciudadano la información de manera más rápida. Hacer un chequeo, nosotros siempre decimos, inventar una desinformación puede llevar 3 minutos, desmentirla puede llevar 3 días, o 5, o 10. Entonces, cuanto más capacidad tengamos de automatizar las partes del proceso de chequeo que se pueda, más chances tenemos de que nuestra respuesta sea más rápida y al ser más rápida llegue más lejos o tenga más impacto. Respecto de cómo nos financiamos, así como les mencioné lo del método, el financiamiento de Chequeado también es transparente y está público. Lo encuentran en chequeado.com/financiamiento, pero para resumirles nuestro modelo de financiamiento es lo más diversificado que podemos. ¿Qué quiere decir? Que le pedimos apoyo a la mayor cantidad de gente, poca plata y no mucha. Cuando digo gente, Chequeado trabaja con 4 fuentes de financiamiento. Uno es aporte de personas. Todos los que están participando del Instagram Live están más que invitados a apoyarnos, y apoyarnos es hay gente que nos apoya con 150 pesos mensuales, con su tarjeta de crédito, y que lo viene haciendo hace años, así que encantadísimos que el que pueda sumarse lo haga. Hay otra gente la segunda fuente de financiamiento son empresas. En general las empresas nos apoyan o en proyectos de educación que tienen que ver con o dar talleres en escuelas o dar talleres a periodistas, etcétera, o en un evento que, bueno, este año no vamos a estar haciendo porque en general lo hacemos en la Semana del Día del Periodista, que se celebra el 7 de junio, que se llama La Noche de Chequeado, que es una cena informal donde las empresas apoyan y participan en esa cena, y nosotros invitamos a periodistas de medios de tele, radio y gráfica, y pasamos una cena donde celebramos el Día del Periodista y las empresas apoyan y donan a Chequeado para seguir haciendo su trabajo. La tercera fuente de financiamiento son organizaciones de cooperación internacional. Estas son organizaciones filantrópicas que suelen apoyar apertura de datos, participación ciudadana, periodismo independiente en la región. Incluye en esa fuente de financiamiento algunas embajadas. Por eso hace un rato cuando les mencioné, Chequeado no recibe financiamiento de gobiernos, les precisé que no es de gobiernos argentinos. Ahora, a lo largo de los años nos han apoyado, por ejemplo, la Embajada de Canadá o la de Nueva Zelanda, y eso sí son fondos públicos, pero fuera de los fondos públicos de gobiernos locales de nuestro país, que es donde tenemos el foco nosotros. Y como cuarta fuente llamamos nosotros, o le decimos, actividades propias, que son los ingresos que tenemos por las reproducciones de nuestras notas en columnas regulares en otros medios, que suponen un ingreso para nosotros, y también las becas, o las matrículas de cursos que damos, y eso fue cambiando, mutando con los años, porque al inicio de Chequeado buscábamos fondos de terceros para dar cursos gratis. Y los cursos eran en línea porque queríamos llegar a más gente y tener más impacto, y lo que descubríamos es que mucha gente se anotaba, pero después no lo hacía, o no lo terminaba, o no hacía la tarea. Entonces cambiamos el sistema y es
actualmente cuando damos cursos, en general damos 4 o 5 a lo largo del año, vinculado a género y datos, o fact-checking, o herramientas para combatir la desinformación, lo que hacemos es que la gente paga por tomar el curso y así de algún modo aumenta su grado de compromiso con la propuesta, y aquel que lo necesita pide una beca. Y obviamente no es que no damos becas, pero cambiamos el modelo para financiarnos, pero también para que tenga sentido aquello que buscamos hacer, que es que si alguien se anota, efectivamente se comprometa. Dos consultas también que van sumándose, agradeciéndole a la gente. Si trabajan con municipios y cómo es la elección del personal de chequeado. Sí, o sea, con municipios no trabajamos los municipios son igual que cualquier funcionario público, no es que trabajamos para municipios o para actores públicos. Los chequeos que hacemos de líderes municipales o líderes locales son marginales. Te diría que en el total de estos 10 años, algunas veces hemos chequeado, tengo en la cabeza alguna vez algún chequeo a Martín Insaurralde cuando fue candidato a gobernador hace varios años, o a Espinosa también cuando había sido candidato o era precandidato, pero no aparece tan regularmente en nuestra agenda de chequeo los intendentes de distintas ciudades, no porque no sea relevante, sino básicamente porque no nos alcanzan los recursos y no tenemos capacidad de abordar todos los temas que merecerían tratamiento. En ese sentido, piensen que yo les mencioné que somos 20, 20 y pico, 21, y en la redacción es menos de la mitad de esa gente. A veces nos pasa que nos reclaman cómo no chequearon a tal o a cual, y la verdad es que en general no es que hay algo atrás que no podamos explicar de por qué no lo chequeamos. Físico. No hay manos, no hay cabezas, no hay capacidad, no es que no hay, simplemente terminamos seleccionando lo que está más presente en la agenda, que por las características de nuestro país en general, por dónde están situados los medios y dónde están situadas las autoridades, tiende a ser, y no es necesariamente algo bueno, pero tiende a estar concentrado en provincia de Buenos Aires o ciudad de Buenos Aires, y no necesariamente ser todo lo federal que nos gustaría ser. La segunda pregunta que me habías hecho, perdón. No, está respondida porque era con los municipios y después cómo era el proceso de selección, de la gente que trabaja del equipo. Bueno, el equipo no es, digamos, hay gente que estudió comunicación y periodismo, hay sociólogos, hay ingenieros en la parte de innovación, son 3 en el equipo ahora. Hay politólogos, hay economistas, hay licenciados en educación, bióloga, o sea, es bastante heterogéneo. Sí. Vale. Laura, te iba a consultar, ya nos queda poco tiempo. La infodemia, hay una definición que hizo la Organización Mundial de la Salud que es muy importante y se habla mucho en estos tiempos. Me gustaría que lo definas. Sí, bueno, la Organización Mundial de la Salud, ni bien empezó la pandemia y la COVID-19 empezó a expandirse por el mundo, planteó que no solo teníamos que combatir al virus que provoca la COVID-19, sino que también teníamos que combatir la infodemia, y la definió como la difusión o propagación de noticias falsas o rumores durante la pandemia, generando o aumentando el miedo de la gente, a veces generando pánico y aumentando también la angustia de la gente. En ese sentido, lo que nosotros, un espacio muy propicio para colarse. ¿Por qué? Bueno, porque es casi como la tormenta perfecta. La ciencia no tiene la evidencia o las certezas que nos gustaría, y no porque no está haciendo sus esfuerzos, sino porque los procesos de la ciencia, por ejemplo, si nos referimos a cómo se aprueba una vacuna o cuáles son las 7 fases que necesita una vacuna para aprobarse, implican o suponen tiempo. O qué pasa con un paper o un hallazgo científico. La ciencia está publicando hoy día lo que se llaman preprints, que son investigaciones con mucho menos filtro y mucho menos controles que las que habitualmente se exigen, que en general los periodistas nos enteramos cuando ya se publicó en una revista científica, tuvo controles de peer review, etc. Entonces, todos esos factores hacen que la evidencia disponible en muchos
aspectos vinculados a la pandemia no sea concluyente. Al no ser concluyente, genera incertidumbre. La incertidumbre a todos como personas y como seres humanos nos genera cierta angustia, ansiedades. Todos queremos saber cuándo se termina esto, cómo salimos de esto. Y en general la desinformación se aprovecha. La vacuna mañana lista, se descubrió que salió de tal lugar o de tal otro, ¿no? Esto que es tan humano, pero también tan difícil de combatir cuando uno intenta, frente a esas respuestas que son más fáciles y más tranquilizadoras, decir, no, miren, lo que se sabe hoy es A, pero no podemos decir que necesariamente dentro de un mes A sea igual a A. Y claro, toda la explicación, entre otras cosas en las redes sociales, se complejiza, porque buscamos esto, buscamos la certeza, y la certeza lo más inmediata que podamos. Entonces, ahí también es interesante que, prevenidos de que esto nos está pasando y que habrá gente que lleva mejor y gente que lleva peor la pandemia, pero todos estamos impactados por ella, tengamos bien presente no ser objeto y facilitador de que la desinformación se propague más y que la infodemia genere, por ahí no en nosotros, pero sí en otros, más angustia y más pánico del que ya esta pandemia nos trae, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Laura, me quedo con una frase que me parece re interesante que dijiste, reemplacemos el comparto por las dudas, que por las dudas no comparto. Digo, me parece muy interesante ese cambio de sentido de la oración para bajar un poco la cantidad de locura que hay en estos tiempos. Por nuestra parte, agradecerte enormemente. Casi una horita ya nos va a cortar el Instagram, la hora de vivo. Ha sido súper apasionante. Se ha sumado mucha gente. Y bueno, esto de compartir esta información desde nuestro espacio, que es Sujetos de Derecho, hablar desde la información periodística, una mirada legal con cuestiones sociales. Digo, desde ese lugar agradecerte enormemente No, la presencia, Laura. al contrario, gracias a ustedes. Los que no conocían a Chequeado o no lo siguen en las distintas redes, sepan que con @chequeado encuentran el contenido, que es contenido abierto siempre y abierto para todos, gracias a gente que sí puede apoyarnos y que apoyándonos garantiza que nuestro contenido siga siendo abierto y para todos. Y muy abiertos, como les dije, lejos de creernos ni dueños de la verdad ni guardianes de la verdad. Lo que nos creemos es, en todo caso, guardianes de los hechos o cuidadores de los hechos. Así que críticas, comentarios, correcciones, súper bienvenidos en cualquier momento. Gracias, Laura, por una A mejor ustedes. sociedad, por un mejor periodismo. Muchas gracias, ¿eh? Gracias.